numeral 2 indica en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales, que es el caso del Estado guatemalteco, o de los recursos del subsuelo, o tengan derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de protección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Y eso es lo que se ha estado, creo que, alegando en nuestro país por parte de las comunidades indígenas, tanto mayas, decíamos el otro día, y chincas, principalmente, en relación a esos minerales que están precisamente en lo que las comunidades indígenas consideran como parte de su territorio. De esa cuenta, implementación de la consulta, hoy día, digamos, por parte de Energía y Minas, en el caso mencionábamos, muy reciente, del pueblo Xinca, aquí por Santa Rosa. Entonces, acá, pues, lo único en los programas de protección, pues no hay ninguna consulta, sino más ya en la explotación de los recursos existentes en las tierras. No obstante, el convenio 169 prevé legalmente la obligación de efectuar consulta antes de autorizar cualquier prospección sobre estas tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que pueda sufrir como resultado de esa actividad. Realmente las comunidades indígenas hasta hoy, hasta el día de hoy, no han recibido, como se indica acá, jóvenes, deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. Estos beneficios se dirigen directamente a las municipalidades o al municipio correspondiente, pero no a las comunidades indígenas, sino que a las municipalidades. Y esto incluso en el caso de San Marcos, donde estuvo instalada una minera, una compañía minera, pues daba los beneficios precisamente a la municipalidad donde estaba operando, pero no a las comunidades indígenas. No obstante, el convenio 169 prevé que sea para las comunidades indígenas ese beneficio. Luego, jóvenes, otro artículo, pero importante acá, se refiere al traslado de educación. Por favor, creo que otra parte importante del convenio 169 es lo que contempla, lo que prevé, veamos acá en el artículo, me permiten, jóvenes, por favor, acá, en cuanto a la contratación y condiciones de empleo, que es la parte 3, se refiere precisamente a la contratación en su mayoría en los países de Latinoamérica, de América en general, incluso en los Estados Unidos, con la diferencia que los Estados Unidos, pues en cuanto a actividad agrícola, ha superado esta actividad agrícola. No obstante, desde México hasta Argentina, nuestros países dependen de la agricultura. Entonces, razón por la cual la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues existe esta propuesta de regulación para la contratación y condiciones de empleo en los países donde existe población indígena. Como indica, los gobiernos deberán adoptar en el marco de su legislación nacional y en comparación con los pueblos interesados medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder para evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente relativo a acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y ascenso, remuneración igual por trabajo de igual valor. Este es un tema que se está revisando en nuestro país hoy en cuanto a la remuneración, ya que la Constitución Política de la República vigente
permite, autoriza, legaliza el pago de los trabajadores del campo, especialmente los campesinos, en especie. En cierta medida es discriminatoria, porque a los trabajadores del área urbana, por decir así, pues se les paga en el 100% en moneda de recursos legal, en efectivo su salario, en tanto que los trabajadores del campo aún se permite el pago en hasta un 30% en especie, en alimentos. Entonces, acá es donde se ha discutido, les decía, con incluso por parte de algunos representantes de la Organización Internacional del Trabajo y mesas de trabajo con el Congreso de la República, para que a los trabajadores del campo se les pague pues, un 100% su salario, no en un 30% en especie. Pero sin embargo, el tema atraviesa a la Constitución de la República, ya que la Constitución de la República regula que se les pueda pagar en esa forma. De igual manera, si lo establece el Código de Trabajo en relación al trabajo de los campesinos, un 30%. Entonces, acá pues se tendría que hacer una reforma a la Constitución de la República, especialmente en este tema. Lo que ha sucedido en México, por ejemplo, la actualización de la legislación interna del derecho interno al tenor de lo que dispone el convenio 169. No así en nuestro país, que ha pendiente este tema en cuanto al tema de la remuneración. Luego, asistencia médica y social, en cuanto a los trabajos de la agricultura, trabajos de inmigrantes, aparece en esta parte, sobre todo se consagra pues, el principio de igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres en el empleo, de protección contra el hostigamiento sexual en las relaciones de trabajo. La parte cuarta se refiere a formación profesional, artesanía e industrias rurales, dado que también los pueblos indígenas han tenido una práctica tradicional de artesanía, la industria rural, pues en el convenio, en este convenio, a partir del artículo 22, 21, 22, 23, todo lo referente a la artesanía y sobre todo con acá la obligación que tiene el gobierno de que tenga una asistencia técnica y financiera para las comunidades. Como se indica acá, una asistencia técnica y financiera apropiada para que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de estos pueblos y la importancia del desarrollo sostenible y equitativo. Que los pueblos, además de la agricultura, dedican parte de su vida para la obtención de recursos, para su alimentación, vestuario, educación, se complementa con el trabajo de la artesanía. Casi todos los pueblos indígenas a nivel de América y de otros países, pero especialmente de América, de los Estados Unidos, México, Guatemala, donde existen pueblos indígenas, pues hay mucha práctica en el desarrollo precisamente artesanal. Luego está el tema de la seguridad social y salud. Acá en nuestro país está todavía muy alejado de atender a los trabajadores del campo en el tema de seguridad social y salud, dadas también las condiciones de contrataciones y de trabajo que llevan a cabo en el campo normalmente durante 3 meses, ya sea el tiempo de la cosecha o de la siembra, durante 3 meses, y llegan los trabajadores migrantes y pasado ese tiempo vuelven a sus respectivas comunidades y se dedican a este trabajo artesanal. Entonces, acá el convenio 169 prevé establece esta regulación de que los gobiernos también pudieran prestar seguridad social a los trabajadores del campo, especialmente a los miembros de los pueblos de las comunidades indígenas. Todo esto relacionado con salud, prestaciones de servicios de salud, coordinarse con las demás, deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales, excepto en el país. Y en la parte sexta está la educación y medios de comunicación, que hemos visto ya en temas educativos, que ha insistido bastante en que se pueda
apoyar a los pueblos indígenas en el tema de educación. Como dice el artículo 26, establece el artículo 26, deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Así se habla de programas y de servicios educativos a los pueblos indígenas, tomando en consideración, hemos visto ya, por favor, tomando en consideración la participación, como también se indica acá, de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a estos pueblos la responsabilidad de la realización de programas cuando haya lugar. Creo que acá se insiste en esto de la educación, en la posibilidad de crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones aplican las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con estos pueblos. Nuevamente, el tema de la consulta, esto por parte del Ministerio de Educación. En el caso de Guatemala, veíamos en el marco de los acuerdos de paz, también en cumplimiento del convenio 169, fue la creación del Viceministerio de Educación Bilingüe para que de nuestra forma sea atendida de manera específica, de manera especial, a la población indígena de nuestro país, población maya, población xinca, e incluso se habla de población agrícola. Luego tenemos acá ya en el artículo 29 la educación de los niños, la importancia que se debe, como se indica acá, un objetivo de la educación de los niños, de los pueblos interesados, deberá ser impartirles conocimientos generales y actitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. O sea, siempre se toma en consideración la comunidad nacional o la sociedad en general, porque aquí se incrustan los ya preparados, ya jóvenes o ya adultos en las relaciones de producción que se generan precisamente en algo, de ahí la necesidad de la preparación en este campo. Luego, el artículo acá en cuanto a traducciones escritas, la literatura prácticamente de las poblaciones indígenas de igual manera, se indica en el artículo 31, deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la economía nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con el objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. Aquí la idea subyace, quizás no expresamente, jóvenes, pero aquí se habla prácticamente de lo que ya vimos en clase, de esa interculturalidad, que haya un intercambio cultural y que haya esa transmisión de valores culturales de distintos pueblos y que sea en un marco precisamente de respeto y de no discriminación. Luego, en la parte séptima, se refiere a los contactos y cooperación a través de las fronteras. Básicamente, indicábamos el caso de Guatemala y Belice con la población quechí. Se quedó una parte en el territorio de Belice y otra parte en el territorio de Guatemala, que cubre el departamento de Petén, de La Paz y Zabalde, ¿no? En el caso nuestro. En el caso de otros países hablábamos de Costa Rica y Panamá, y también de Guatemala, los chortis que están en Honduras y los chortis que están en Guatemala, en la parte de Imula, en la parte de Zacapa, y luego Copán en Honduras. Esos contactos y cooperación a través de las fronteras. Quizás no se ha dado mucho hasta hoy. Los chortis, a través de su organización, especialmente los que participan en las reuniones, en las asambleas de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, han ido adquiriendo mayor conocimiento sobre el convenio 169, sobre el valor de sus idiomas y algunos contactos que tiene también con la población chortí
que está establecida en esta parte fronteriza de Honduras. Pues acá se refiere precisamente, solo mencionaré, los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, si fuera el caso, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económicas, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. Esto se ha visto, por ejemplo, ese contacto que ha habido, repito, entre estos pueblos, en el caso de nuestro país, especialmente los quechí, que están ubicados en Guatemala, en la parte del departamento de Izabal, Petén, en la parte de Alta Verapaz, tienen contacto y comunicación con los quechís de Belice, especialmente en la parte sur de Belice. El gobierno beliceño les otorgó una franja de tierra así de manera comunal, en una tierra. Sin embargo, en esas tierras hay algunos mantos de petróleo, especialmente en el mar. Entonces, aquí ha habido una discusión, incluso la posibilidad de pues, quitarles estas tierras a las comunidades indígenas, especialmente sí, que están asentados en esta parte sur de Belice. Esto sería ya la parte octava, administración, ya le corresponde a la parte meramente administrativa, al gobierno de la República y a la OIT, las disposiciones generales del convenio 169. Creo que vamos a resaltar acá, jóvenes, fundamentalmente, si me permiten, por favor, antes de terminar el convenio 169, quizá una de las partes, decía el otro día que se ha estado visibilizando más, es el tema de la consulta. Por favor, en esta parte de la política general, el tema de la consulta, el tema de la participación de la población en las poblaciones de manera general en América Latina, jóvenes, en sus respectivos estados nacionales, tratando, acá hay como un vaivén, en algunos casos a la misma población indígena están procurando participar de manera activa en la edificación de los estados nacionales. Hay como una práctica, hay un discurso y hay una concepción de ideas y pensamientos de participar activamente en la construcción de los estados nacionales. Sin embargo, subyace también la idea del impulso a nivel de cada estado nacional de las autonomías de las poblaciones indígenas, que expresamente no encontramos acá en el convenio 169, sino básicamente vamos a ver que nos hace referencia a tierras, a los pueblos que vamos a entender por pueblos tribales. Sin embargo, existe la experiencia a nivel Latinoamérica, el caso precisamente de Nicaragua, en el marco precisamente de este convenio 169, se otorgó autonomía a los pueblos Rama y a los misquitos en esa franja del Atlántico, en la franja atlántica de Nicaragua. Y prácticamente están organizados estos pueblos, los ramos y los misquitos, bajo el régimen autonómico. Y obviamente en estrecha vinculación y articulación con el Estado Nacional de Nicaragua. De igual manera, y no tanto al tenor de lo que dispone el convenio 169, que es más o menos, que es de 1989, jóvenes, muy tempranamente, en 1925, los cunas en Panamá adquieren autonomía, tienen su propio territorio, además les indicaba ese espacio territorial donde está asentada la comunidad, donde se desplaza la comunidad, gozan de esa autonomía. Y en otros países, acá en Guatemala, se ha hablado también de este régimen autonómico,
veíamos en el documento Derechos Específicos del Pueblo Maya. Sin embargo, no se precisa los alcances de este régimen autonómico que se describe, se propone como demanda, incluso como derecho en este documento. Pero, repito, están como esos dos caminos. Uno, el fortalecimiento de nuestra sociedad, de las sociedades nacionales, de los estados nacionales, con la participación de toda la población indígena para precisamente la conducción de esta sociedad, pero y abrirse mejor espacios, mayores derechos en temas de educación, temas de economía, social, cultural, política, etc. Pero por otro lado, encontramos precisamente el camino de la autonomía. Hoy día en Ecuador se habla precisamente del régimen autonómico, que no se da todavía, en Bolivia y así en otros países. Luego encontramos, creo también acá importante, dentro del convenio 169, principalmente, veamos acá, por favor, creo que es uno de los, acá en el artículo 6, el derecho a la consulta. Esta regulación, esta figura legal del derecho de consulta a favor de los pueblos indígenas que tienen la obligación de implementar los gobiernos cuando adopten medidas, como se indica acá, de carácter legal, legislativas o medidas administrativas, de efectuar esa consulta a los pueblos indígenas. En Guatemala, decíamos al inicio, cuando empezamos a ver el convenio 169, se han llevado a cabo más o menos como unas 80 consultas a nivel nacional. Y aplicando el convenio 169, de tal suerte, jóvenes, que incluso ha llegado a la Corte de Constitucionalidad la necesidad de que precise los alcances legales, precisamente el convenio 169, en este tema de la consulta. Asimismo, encontramos acá ya específicamente, nuevamente, que la consulta, este derecho de consulta, este procedimiento se debe llevar a cabo de buena fe, no aprovechando el desconocimiento del idioma español o el conocimiento de letras, el analfabetismo de las poblaciones indígenas para llevar a cabo una consulta engañosa, de lo que se habla precisamente el principio de basarse en el principio de buena fe, la consulta a los pueblos indígenas. Por otro lado, creo que también importante acá, además de tierras, de lo que tenemos acá, decíamos que se está trabajando en nuestro país el tema de la costumbre o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Pero donde debe haber un reconocimiento de las autoridades que conocen y aplican precisamente estas normas, conocen los problemas y resuelven los problemas a la luz precisamente de estas normas de la comunidad, las costumbres o el derecho consuetudinario. En Guatemala se ha ido avanzando en este tema. Hablábamos que la propuesta de reforma constitucional que se va a llevar a cabo en nuestro país hace más o menos 3 o 4 años, se incluía en esta propuesta de reforma precisamente el reconocimiento expreso del sistema jurídico, el derecho consuetudinario maya, las autoridades mayas y los procedimientos que se han marcado para la aplicación precisamente de estas normas. Por otro lado, importante es también a nivel de hoy de los tribunales de justicia, se lleva a cabo, se respeta, como se indica acá, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la protección de los delitos cometidos en el mismo. Es decir, también acá, les hablaba el otro día, hay cierta homologación de ciertas decisiones por parte que vienen de las comunidades indígenas, de las autoridades indígenas específicamente en la solución de problemas, por ejemplo, inclusive en delitos menores, que se homologan a tribunales de justicia y se les da plena validez. Se le da plena validez a lo resuelto por las autoridades
de las comunidades. En tema de tierras, volvemos acá, jóvenes, hablamos de tierra de territorio, hemos hablado de esto, pero quisiera resaltar lo que es el artículo 17 para terminar con esto. Acá en el artículo 15, derecho de participar en la utilización y administración de los recursos naturales, decíamos, hoy día pues no sucede en Guatemala, sino que sencillamente va a la municipalidad respectiva algunos de los resultados precisamente de esa actividad minera. Entonces, les decía acá en el artículo, nuevamente el tema de la consulta de los pueblos, pero especialmente y de manera final. En relación al convenio 169, lo que nos dispone precisamente acá, en relación precisamente a que si la explotación se va a hacer acá en cajones, deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de generar sus tierras, etc. No, perdón, acá. En relación a la explotación minera, o explotación de manera general a la explotación, encontramos entonces aquí la reubicación. Estamos en el artículo 15, en esta parte, por favor, numeral 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos de su suelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos o miras de consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de protección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Por un lado, en cuanto entonces a la consulta, jóvenes, para llevar a cabo el trabajo de protección y de explotación de los recursos existentes en esas tierras que alegan para sí las comunidades indígenas. Obviamente, pues, si el derecho al, como se indica acá, le corresponde al Estado. Y por otro lado, los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades. Les decía, los beneficios van hoy a los beneficios hoy día van a las municipalidades, no a las comunidades indígenas. Sin embargo, el convenio 169 regula de qué pudiera ser precisamente los beneficios para las comunidades indígenas. Esto es entonces el convenio 169 y algunos puntos que les he resaltado, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pues si no pasamos a analizar, a leer las partes de la Declaración de las Naciones Unidas. Por favor, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto estamos para contestarla. Buenas tardes. Ustedes nos contribuyen, por favor, alguna aportación. Sí, Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que con esto de la participación ciudadana, pues, bueno, me interesa saber un poco más, aparte de lo que sea específico para los pueblos indígenas, ¿verdad? Ajá. ¿Existe algún convenio que incluya a toda la población sin ser un grupo específico? En cuanto a la participación ciudadana, Ajá. pues no sé, voy a tratar de entender, Carolina. Digamos, en cuanto a la participación ciudadana, y creo sería política, ¿se refiere a la participación, derechos cívicos y políticos? Bueno, es por lo de los proyectos, así como el de la minería, ¿verdad? Ajá. Entonces, fíjese que aquí por donde yo vivo, Sí, por favor. están haciendo, bueno, ya lo hicieron, un parque, la municipalidad. Ajá. ¿Sí? Y ellos alegan de que, bueno, que invitaron a los, ¿cómo? A los habitantes de las colonias cercanas. Ajá, los vecinos, sí. Sí, a los vecinos, ajá.
y se preguntaron si estaban interesados en tener un parque, ¿verdad? De todas las personas con las que yo platiqué, que fueron más de 60 familias, ¿verdad? Pues ninguna participó en esa consulta. Pero el parque se hizo y la alcaldía municipal dice que hubo una consulta. Entonces, averiguando y averiguando, pues vinieron por las señoras que van a las clases de Zumba. Las subieron a un bus, las llevaron al parque de la zona 5 y ellas estuvieron de acuerdo y ahí terminó. Fíjese usted. Entonces, el bus no sé si eran 50 señoras y realmente yo las que he visto son como 10, ¿verdad? Entonces, no es que esté en contra, pues, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención el que muestran documentos que tengo yo mis dudas, ¿verdad? De que cuánto es el mínimo. Bueno, dice que 50 más 1 de los que llegaron a la reunión o de los que viven en ese lugar. Eso es una de esas dudas que tengo, ¿no? Me voy a atrever a contestarle un poco, pero en relación a eso de manera general, quisiera hacer, digamos, no tengo ahorita muy claro, pero por ejemplo, el Código Municipal, Carolina, compañeros y compañeros, regula alguna participación de los vecinos precisamente en este tipo de decisiones que toma la municipalidad de manera general. De manera general, el Código Municipal prevé algunas medidas o acciones de esta naturaleza para precisamente, hoy hablamos de la participación de los vecinos o de la participación de los ciudadanos, pero un tanto diferente, Carolina, considero el convenio 169, que va un poquito más al tema y al concepto de pueblos indígenas. Si queremos es un poquito más particular, razón por la cual en la parte introductoria del convenio nos indica ese tema de la identidad y que alega para sí. Bueno, porque la pregunta es, hasta cierto punto, ¿quién puede alegar para sí el convenio 169, los alcances y las garantías que se tienen en el convenio 169 y los derechos que consagra el convenio 169? En principio vemos que son las poblaciones indígenas y que se consideran bien el elemento subjetivo y de identificación o de identidad y que se consideran indígenas. Pero en el caso de manera general pensaría el Código Municipal, Carolina, creo que realmente hay algún sustento para los vecinos en general y no necesariamente para comunidades así, para poder tomar alguna decisión respecto a las decisiones de sus respectivos municipios. ¿Sí, Carolina? Por favor. Sí, claro, sí. Ya me orientó más por dónde ver. Entonces, digamos, para que, o está muy jalada la pregunta, si yo quisiera abocarme a este convenio, tendría que poner una pregunta de autodeterminación para ver si compete o no. Creo que en parte sí, porque fíjese que, como le decía, veíamos en la parte introductoria del convenio, nos indica, si me permite, por favor, Carolina, voy a tratar de ver, o sea, si me permite, por favor, compañeras y compañeros, un momentito, vamos a ver esta parte. En esta parte, por ejemplo, cuando hablamos de los ámbitos de validez de las normas jurídicas, digamos, está el ámbito espacial, está el ámbito territorial, pero también está el ámbito personal. Recuerden, de las normas jurídicas en general, jóvenes. Entonces, acá estas normas jurídicas, pensaría, por favor, en lo particular, por ejemplo, no tanto espacial, ni tanto de tiempo en cuanto a vigencia, ni espacio de aplicación, pero digamos, ¿quiénes pueden alegar para sí? Si quisiéramos hablar del ámbito personal de aplicación de estas normas jurídicas, el convenio 169, pues acá incluso nos, en la parte introductoria, me permiten, acá, esto, dos, la conciencia de su identidad indígena y tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Y creo que es exactamente la pregunta que nos hace Carolina, por ejemplo, para hablar precisamente de la
aplicación de este convenio. Ahora, por ejemplo, si se viniera acá en la municipalidad de Guatemala, por ejemplo, y se dice, bueno, que se aplique el convenio 169, probablemente al hablar de este ámbito personal de aplicación, que puede ser individual o colectivo, por ejemplo, del convenio 169, probablemente no se aplique, Carolina. Decía, creo que el Código Municipal es una normativa que muy bien creo que se puede aplicar en el presente caso, incluso pueden alegar los derechos ahí consagrados los vecinos para la construcción, como usted indica, por ejemplo, de un parque, ¿verdad? Su participación. Recordemos incluso hasta en el Código Municipal están los famosos cabildos abiertos, ¿verdad? Para que los ciudadanos participen, los vecinos participen para tomar determinadas decisiones. Muy bien, me queda claro. Muchas Gracias, gracias. Carolina. A usted las gracias por la pregunta. Entonces vamos a pasar, jóvenes, si me permite, por favor, voy a dejar de compartir acá vamos a ver este otro, por favor, la declaración de las Naciones Unidas. Quisiera decirles, acá no vamos a leer todos los artículos, jóvenes, vamos a ver anotado acá, si quieren, por favor, también hacen sus anotaciones, a nuestro juicio, algunas de las partes relevantes de esta Declaración de Naciones Unidas, y quisiera decirles que va un poquito más allá del convenio 169. Y vamos a ver por qué, jóvenes. Por favor, obviamente hay que leer todo el documento con el texto legal, por favor, eso sí les recomiendo, es nuestra obligación como estudiantes, como profesionales, futuros profesionales, jóvenes, leer el contenido total de la ley. Pero sin embargo, para estos efectos, decía, y también por razones de tiempo, vamos a leer acá, a nuestro juicio, las partes relevantes. Y no solamente en la parte considerativa, jóvenes, en la parte de los considerandos, en la parte de los motivos para la misión de esta Declaración de Naciones Unidas, señala, por ejemplo, acá Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y tenemos acá que se emite en el 2007, un poquito más tardío, ¿verdad? Que el convenio 169 que viene de 1989. En el 2007 se va a pronunciar precisamente en Naciones Unidas y dice, acá afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Acá prácticamente estamos hablando, jóvenes, de aquel principio de la unidad, digamos, la unidad de los estados prácticamente. Acá hablamos obviamente del sistema jurídico estatal y tampoco el sistema normativo internacional va a venir a desarticular el derecho interno de los estados. Entonces, pero aquí el principio, Juan, es la diferencia, tenemos personas distintas, grupos distintos, que viven en un marco, en un mismo marco estatal, en un mismo marco territorial, y tienen derecho a ser diferentes. Pero el hecho, jóvenes, y el derecho a ser diferentes no hacen que el Estado se desarticule, como vamos a ver a lo largo de este cuerpo normativo. Pero sí, por ejemplo, a considerarse especialmente los pueblos indígenas, como se señala acá, a considerarse a sí mismos diferentes. Ahora la pregunta, ¿diferentes en qué sentido? Diferentes en el sentido de que han traído un hilo de desarrollo cultural, un hilo de desarrollo social, digamos, jóvenes, e incluso en relación a su pensamiento, que difieren, y ahora específicamente vamos a hablar acá, y hemos visto ya en otros textos y en otros, que difieren, quizás no totalmente, pero sí difieren, por ejemplo, su pensamiento espiritual o su pensamiento, llámale así, religioso. La concepción religiosa de los indígenas, que viene desde antes de la colonia, antes de
conquista, pues tiene una concepción del mundo diferente a la concepción cristiana. A eso se refiere esto, a considerarse a sí mismos diferentes desde esa perspectiva. Tienen un idioma también distinto y diferente al idioma español. En consecuencia, tienen derecho a considerarse a sí mismos diferentes en cuanto a su idioma, obviamente. El idioma español, incluso la misma estructura la gramatical, la fonética del idioma español, distinto, digamos, a los idiomas indígenas. Hablábamos acá de los sonidos culturales casi de todos los idiomas indígenas de América, jóvenes, y particularmente en el caso de Guatemala, los idiomas mayas, el Xinca, el Carífona, de igual manera, tienen ese sonido cultural y tienen el sonido, la vida tal igual, jóvenes, distinto. Y el mismo, hoy se ha prestado el alfabeto, pues, pero se habla de un alfabeto propio para la escritura de los idiomas indígenas, hasta donde sea posible que refleje la fonética de esos idiomas. A eso se refiere a considerarse a sí mismos diferentes. En relación inclusive a la construcción de sus familias, tienen un modo distinto, la transmisión de sus derechos distinto. Este es el principio que se ha consagrado prácticamente en este cuerpo normativo. No aparece en el convenio 169 que hemos visto. Acá de manera expresa, y está en el texto precisamente de este documento, pero aquí está en la parte considerativa el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Al final, entonces, la idea es de sentirse bien ellos consigo mismos. Y no sentirse mal porque la otra cultura, el otro pueblo tiene rasgos distintos, idiomas distintos. Y no, debe sentirse bien. A eso más. Y decir, oye, soy diferente, me siento bien. Formo parte de este grupo, y es un grupo que ha venido desarrollando su cultura, su sociedad, su pensamiento, incluso hasta su propia economía, de esta manera diferente. Esa es la idea fundamental acá, jóvenes. Eso en la unidad del Estado Nacional. Es bien importante, ¿verdad? Porque veíamos, concluido con esto, que a lo largo de la historia, ahora sí, específicamente en el caso de Guatemala, a lo largo de la historia del desarrollo de nuestra sociedad, de Guatemala específicamente, siempre se quiso absorber, se quiso asimilar, se quiso aculturizar al indígena, a los mayas, a tal grado de llegar al etnocidio de un pueblo, al etnocidio cultural, despojarse de todo de estos pueblos. Entonces, de aquí viene ya la idea, no, que sean diferentes, muy bien. Lo único están construyendo esa unidad nacional siempre. Desde su traje, muy bien que use su traje, pues, ¿cuál es el problema? Es su traje, muy bien que use su idioma. Y mejor si también sabe hablar el idioma español, el idioma inglés. Que se desarrolle, que fortalezca su idioma y aprenda otros idiomas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué use su traje? ¿Cuál es el problema? Lo importante es que se realice como individuo, como comunidad, en el marco, como se dice acá, de la comunidad nacional. A eso este es uno de los principios que viene y para nosotros novedoso en esta declaración de las Naciones Unidas. Por favor, el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes, a ser respetar. Obviamente, acá no se va a dar lo que hemos hablado, jóvenes, la discriminación o el racismo en reversa. Recordarán ustedes cuando hablamos de la doctrina del racismo, no es eso, no es el racismo al revés, pues, sino que al contrario es afirmar lo que es suyo, darle valor, darle ahí sí que su dimensión en el marco de la sociedad, fundamentalmente. Ese es uno de los principios que viene acá, uno de los derechos, en la parte. Acá tenemos, y luego también acá en esta parte, considerando, se consagra ya de manera muy expresa el derecho al desarrollo de estos pueblos indígenas,
tomando en consideración sus propias necesidades e intereses, y no las necesidades del Estado, no las necesidades de otros, no los intereses del Estado, no los intereses de otros, sino que a partir de sus propias necesidades, de sus propios intereses, de sus propios, como indica más adelante, jóvenes, de sus propios sueños, de sus propias aspiraciones, y promover ese desarrollo. Pero repito lo que ha sucedido, hemos visto, acá ha habido una imposición, incluso desde la colonia, y se dijo a la población indígena, minería, pero señores, aquí trabajamos minería, utilizamos algo, pero no aquí la explotación minera y la agricultura se fue dejando la agricultura. Entonces se trató de buscar el desarrollo ya general de la sociedad guatemalteca a través de la explotación minera, que no dio mucho fruto, no encontraron pues oro y plata, sí se consiguió, pero no en la cantidad, por ejemplo, como en Sudamérica, y sin embargo hoy también nos damos cuenta de que sí hay en Guatemala. Pero se perdió ese hilo histórico del desarrollo de las comunidades indígenas, específicamente de la comunidad maya, del pueblo maya, al sobreponer y anteponer las necesidades precisamente de la colonia, del Estado monárquico español y los intereses precisamente a satisfacer del Estado español. Entonces, ahora acá se consagra precisamente ese derecho al desarrollo muy bien, desde las bases se podría decir, jóvenes, precisamente del desarrollo de estas comunidades, tomando en consideración sus necesidades e intereses. Creo que es algo novedoso, por favor, en este cuerpo normativo que decía. Porque en el convenio 169 no aparece así de manera expresa. Luego, reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena, afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual estos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Esto es tan novedoso, jóvenes, y creo que tan importante, tan trascendente, pero vamos a ver más adelante también que a veces deja un poco de duda, ¿cuál es ese derecho a la libre determinación? Porque si tomamos en consideración, jóvenes, compañeras y compañeros, vamos a ver precisamente en el pacto, jóvenes, de las, que me permiten, por favor. En primer lugar, tenemos la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas de 1945, en el artículo 1, el capítulo 1, porque señala propósitos y principios. Y el artículo 1, en el numeral 2, indica fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. Y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Esto es en la Carta de Naciones Unidas, pero vamos a encontrar que este derecho de libre determinación de los pueblos corresponde precisamente en el marco del derecho internacional a los estados. Así aparece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su parte 1, dice artículo 1, parte 1, artículo 1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Y los pueblos se organizan a través del Estado. Los pueblos, los miembros de estos pueblos, los individuos, las mujeres y los hombres de estos pueblos, se desprenden de una parte de su soberanía, de ese poder, y se lo pasan al Estado. El Estado organizado ya precisamente como conductor político de la sociedad,
va a representar ese pueblo. En consecuencia, ese derecho a la libre determinación, pues corresponde a los estados. Pero aquí se introduce, vean, creo que importante, les decía, afirma la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación. Y se refiere a los pueblos, acá vamos a ver, adelante, vamos a ver, acá, en virtud del cual estos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Luego dice, teniendo presente que nada de lo contenido en la presente declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional. Se está reconociendo, repito, en este momento el derecho a la libre determinación. Luego dice, convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente declaración fomentará las relaciones armoniosas y de cooperación entre los estados como organización estatal y los pueblos indígenas, prácticamente como también pueblos, como una organización, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la no discriminación y la buena fe. Les agrego esto, jóvenes, antes de que se me olvide, por favor. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, que viene de OEA, de la Asamblea General de OEA, que los pueblos indígenas se les conceda personalidad jurídica. Eso, vamos a ver, establece o aparece en esta declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas, otorgarles personalidad jurídica a los pueblos indígenas. Y al otorgarles personalidad jurídica, pues se convierten en sujetos de derecho, con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Lo mismo sucede con el Estado. Recordemos, el Estado es una persona jurídica activa, de carácter público, de naturaleza pública, y posee personalidad jurídica y patrimonio propio, como se llama, el Estado. Y eso es lo que se introduce en esta parte, digamos, considerativa de esta declaración. Venimos más adelante, como les indicaba. Voy a resaltar acá, jóvenes, voy a pasarme algunos artículos, no vamos a leer así artículo por artículo, por favor, si quieren, hacen sus anotaciones. Un poco les comparto mi juicio, me pareciera al respecto, para resaltar, por favor, algunos de estas disposiciones que aparecen en este texto legal. El artículo 3, por ejemplo. El 1 y el 2 es un poquito general, que incluso ya está en el convenio 169. El artículo 3, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Aquí aparece de manera expresa el derecho a la libre determinación, que no aparece en el convenio 169. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, casi como establece les indicaba acá, jóvenes, acabo de leer acá el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Leo lo que dice nuevamente, por favor. Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En tanto que acá se refiere específicamente a los pueblos indígenas, tienen derecho a la libre determinación. Luego, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone, en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Y eso mismo nos dice esta Declaración de Naciones Unidas. Y según el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se está refiriendo precisamente a los estados y que forman parte de Naciones Unidas. Pero acá está este artículo y se está refiriendo a los pueblos indígenas. Y es, yo creo, que lo que vamos a ver, los alcances legales, quizás no políticos, bueno, pero los alcances legales, los alcances o los límites legales, precisamente de este derecho a la libre determinación que se regula, podríamos decir incluso que se consagra en este artículo 3 de esta declaración. El artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones. Bien, jóvenes, por favor, esto lo han visto ya en su curso de ciencia política, también en otros cursos, jóvenes. Por un lado, el artículo 3 nos está hablando del derecho a la libre determinación de manera general, como está establecido en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos referidos a los Estados. Sin embargo, ya el artículo 4 viene como a constreñir, a limitar los alcances de este derecho. De este derecho, jóvenes, acá, a la autonomía y ya no a la soberanía, como podríamos entender el derecho a la libre determinación. En consecuencia, haciendo uso de un Estado del derecho a la libre determinación o de los pueblos, como dice el pacto, ese pueblo, ya organizado como Estado, es soberano. En tanto soberano, pues tiene poder sobre su población, sobre su territorio. Puede ejercer ese poder a nivel interno e incluso evitar que otros interfieran en sus asuntos internos, la expresión externa de la soberanía. Pero acá, ya el artículo 4 habla de ese derecho a la libre determinación, pero refiriéndose a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con los asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar autónomas. Acá podemos desprender de este artículo, de esta disposición, ¿no? Jóvenes, en cuanto a que está el Estado soberano. Y el Estado tendría que otorgar la autonomía a los pueblos indígenas para ese autogobierno. Pareciera un poco contradictorio, pero yo creo que es el sentido acá. Repito, se constriñe el derecho a la libre determinación, como está establecido en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ya únicamente al tema de la autonomía. Y sabemos que la autonomía es prácticamente una concesión que se da a unos grupos, de algunas entidades, en este caso sería pueblos indígenas, para que puedan, pues, autogobernarse, como se indica acá en tema económico, social y cultural, en asuntos internos locales, pero sin que haya desprendimiento, obviamente, del Estado nacional. Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Esto en el sentido de la autonomía. Pero si no obtuvieran autonomía o si no existe autonomía, para los pueblos indígenas efectivamente también pueden conservar y reforzar sus propias instituciones. Acá, aun cuando no sean autónomas, obviamente, bueno, o sea, acá. Pero sería más o menos la idea que se tiene acá desde el marco autonómico. Luego, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desea, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Le decía, es más o menos como, por decir así, son como las dos vías hoy día que se están llevando a cabo a lo largo de América Latina, desde México o no hacia los Estados Unidos, los pueblos indígenas queriendo participar en la vida política, económica, social y cultural del Estado de manera general. En este caso, por ejemplo, de Guatemala, como guatemaltecos que quieren participar en la política, ya sea como alcaldes, ya sea como diputados, en su caso como gobernadores, o probablemente como presidente de la República, por ejemplo. Muy bien, no hay ningún problema, porque aún pues acá en esta declaración se hace ese reconocimiento de participar plenamente en la vida económica, o en su caso también política, económica de la sociedad, de manera general, social. En tanto que acá lo de la autonomía es más, digamos, en relación precisamente a la organización propia de estos pueblos y el autogobierno de estos pueblos, solo que obviamente en el marco
del Estado y en articulación con el Estado, como gobiernos autónomos. Número 6, por favor, perdón, artículo 6. El artículo 8 señala, los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su propia cultura. Acá se remarca, se insiste nuevamente en el convenio 169, que no se aplique como sucedió con el espíritu precisamente del convenio 107 de la OIT, en cuanto a la asimilación forzada y al final pues, la destrucción de una cultura, o lo que hemos llamado el etnocidio cultural, donde acá en el artículo 8 se consagra como derecho pues, a no ser sometidos a asimilación forzada o a la destrucción de una cultura desde todas sus perspectivas, ámbitos y puntos de vista. El artículo 9 considero importante porque acá indica jóvenes, los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trata. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación ninguna. Se introduce acá también algo novedoso en este texto o en legal, en esta normativa, el concepto de nación. El concepto de nación, la palabra nación, el concepto de nación es más de contenido sociológico, el contenido jurídico, pero no obstante en la Constitución de la República también aparece en su texto la palabra nación, la nación de Guatemala. Pero vean, pone la nación indígena acá. La idea principal que trae, apareja esta categoría, este concepto o el término nación, se refiere a un grupo de personas que tienen lazos comunes de idioma, de cultura, de historia, entre otros aspectos, y ahí se habla de la nación, ahí aparece una nación. Y también quisiera decir, en Sudamérica, la población indígena hoy día hace mucha referencia, habla mucho sobre el tema nación, y hablan de las nacionalidades indígenas, donde dicen, habrán escuchado ustedes a través de los medios de comunicación, por ejemplo, hablar de los mapuches, la nación mapuche. La nación ya se utiliza probablemente en aplicación ya de esta disposición de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En tanto que muy usual, en el caso nuestro, en nuestro medio, hablar de comunidades indígenas, etnia indígena, pueblos indígenas hoy día, pero no tanto de nación. Sin embargo, acá encontramos el concepto de nación, luego dice de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o la nación de que se trata, pero repito, el concepto de nación es más de corte sociológico que indica lazos comunes de idioma, de cultura, de historia, de jóvenes, de pensamiento, de cosmovisión, de creencia. Creo que es importante ya en este texto, no importante, sino novedoso, creo, con la inclusión del término nación para la comunidad indígena. Artículo 9. El artículo 11. El artículo 11 conlleva ese espíritu de los distintos documentos que hemos visto ya en esta parte de la unidad de nuestro programa, en la quinta y esta sexta unidad, especialmente jóvenes, en cuanto al derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Acá se refiere a las tradiciones y costumbres culturales de manera muy expresa. Entonces, acá ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como los lugares arqueológicos, históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales, interpretativas y literatura. Bienvenido, René. Tenemos acá, jóvenes, precisamente este derecho como un derecho para los pueblos indígenas, para que no se vaya perdiendo, para que no se vaya destruyendo lo que realmente forma parte precisamente de esas tradiciones y costumbres culturales. Artículo 11.
Otro de los artículos que me parece importante, jóvenes, acá el artículo 13, por favor, el artículo 13. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar, transmitir a las generaciones futuras sus historias, sus idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura, literatura, y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y a las mismas personas, así como a mantenerlos. Esto también se ha visto hoy a lo largo de estos últimos años, jóvenes, e incluso aquí ha ido participando la Academia en los Mayas, en cuanto y su relación con RENAP, en cuanto a la posibilidad, decíamos el otro día, el registro que aparece efectivamente en los documentos que vimos, sobre todo los acuerdos de paz y los derechos específicos del pueblo maya, en relación a la inscripción, si se pudieran inscribir los apellidos especialmente de los miembros de estas comunidades, de conformidad con la escritura maya, con los idiomas mayas, tomando en consideración el alfabeto de cada comunidad maya difiere de los 22 que tenemos mínimamente, pero hay alguna diferencia entre los alfabetos jóvenes. Pero cada comunidad posee su alfabeto para que se pudiera escribir, más los apellidos de las personas de origen maya o xinca probablemente, para que se inscriban en los registros civiles. Esto es, repito, están también en acuerdos que hay derechos de los pueblos indígenas y que se resalta acá, y tal creo que de manera más específica en el artículo 13. Otro artículo es el 17. Esto, volvemos al tema de la consulta. Artículo 17. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente todos los derechos establecidos en la derecho laboral internacional y nacional aplicable. Entonces, acá viene en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica, el tema de la consulta, e interferir en la educación de los niños, trabajo que puede resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, y que puede ser perjudicial para la salud y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños. Esto en el tema educativo y específicamente niños, el derecho a la consulta. Tenemos también en el artículo 19, nuevamente, la consulta. Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Aparece también de manera expresa en el convenio 169 esta consulta, el procedimiento de consulta o el derecho de consulta. Y acá pues se plasma en este artículo 19 este derecho a hacer consulta. Luego, en el derecho, en el artículo 23, el artículo 23 creo que aparece acá el derecho al desarrollo, específicamente, ¿no? Es el derecho al desarrollo. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. Y el derecho al desarrollo vimos, si me permiten, vuelvo acá, jóvenes, el derecho al desarrollo. Probablemente en el marco de comunidades autónomas, si fuera el caso, jóvenes, o en el marco mismo del Estado, ¿verdad? Entonces acá tenemos, tiene que ser como veíamos acá, tomando en consideración en virtud de ese derecho determina libremente su condición política y persigue libremente su desarrollo económico, social y cultural. Aquí tomamos, entonces, ese derecho al desarrollo aparece de manera un poquito tímida en su regulación en el convenio 169. Sin embargo, acá ya creo que se regula de mejor forma. Ese derecho al desarrollo para los pueblos indígenas.
Y repito, tomando en consideración, como se indica acá, sus aspiraciones, sus sueños, sus deseos, sus intereses, obviamente de conformidad con las condiciones materiales de las propias comunidades jóvenes. Acá derecho a determinar y las prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y programas económicos sociales que les concierne en lo posible administrar esos programas mediante sus propias instituciones. Creo que aquí hay dos ideas principales. Uno, desde la perspectiva de los propios pueblos, desde la perspectiva propia de los pueblos, desde la participación propia de los pueblos, en el marco de sus autoridades, si se pudiera hablar de autogobiernos. Pero sin embargo, también dentro de acá en el marco del Estado Nacional. Como vamos a ver más adelante, también se prevé la posibilidad de que pudieran participar sus representantes en este tema de determinación prioridades, en el tema de la planificación acá, en cuanto al establecimiento de programas que pudieran participar sus representantes en el sector público. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, en la Secretaría Económica, para que pudieran aportar sus ideas respecto a sus necesidades y respecto a sus conveniencias, a sus intereses como grupo, como pueblo, como comunidad, haciendo uso del término que aparezca aquí ya este texto legal, o como nación. El artículo 24 también creo que acá encontramos algo novedoso en relación a derecho que se consagra en este texto, no tanto en el convenio 169 de manera muy general, pero acá en el artículo 24 dice: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluye la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Es decir, que abarca no solamente animales, sino también los minerales que de otra manera los pueblos indígenas han ido trabajando, han ido obteniendo conocimiento a lo largo del desarrollo de su comunidad, de su vida, a conocer las propiedades no solamente de las plantas en cuanto a medicina, no solamente también los animales en cuanto a medicina, sino también los minerales en cuanto a medicina, jóvenes, para el tema de salud. Creo que este derecho es importante, que se consagra precisamente en el artículo 24 de esta declaración. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso sin discriminación alguna a todos los servicios sociales y de salud, obviamente del Estado, jóvenes, los servicios de salud que presta el Estado. De igual manera, las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Los estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho sea plenamente efectivo. Se consagra este derecho, pero por primera vez en este texto. Tenemos luego el artículo 26, esto aparece ya en el convenio 169, que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, nuevamente el término territorio, y a los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, nuevamente territorios y recursos. Y esta es la expresión que tenemos, la regulación expresa que tenemos también en el convenio 169, el derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que posee en razón de la propiedad tradicional o otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que han adquirido de otra forma, especialmente en el caso de los minerales jóvenes, y el derecho del Estado. Recuerden, tenemos incluso la misma OIT y aquí acompañamos en el documento especialmente, hay unas
unas expresiones jóvenes, unas como oposiciones de algunos estados, especialmente en la declaración americana, y creo que va a ser de utilidad para ilustrarnos de mejor forma en cuanto a algunos puntos de vista del Estado, sobre todo en cuanto a la utilización, al uso de los recursos, porque señala, jóvenes, por ejemplo, el convenio 169 en el tema de la consulta no limita el derecho del Estado a hacer uso de los recursos del subsuelo. Y que los indígenas paren eso, pues, y que digan, no, aquí no se lleva a cabo y no se lleva a cabo la explotación minera, por ejemplo. Sino que hay unos puntos de vista al respecto, sino que acá lo que se busca, muy bien, por lo menos ustedes van a leer, especialmente el caso de la aportación de Colombia respecto a este tema, es un estado, un país que ha avanzado un poquito en la aplicación de convenio 169, más que nosotros, como Guatemala. Entonces, acá lo que se busca precisamente es llegar a un entendido, como veíamos en el texto del convenio 169, llegar a un acuerdo, fundamentalmente. Y luego, acá en este texto, jóvenes, se agrega, en este cuerpo normativo, se agrega la posibilidad y la regulación, pues, la disposición legal de que los pueblos indígenas puedan beneficiarse de esa actividad, que se puedan beneficiar precisamente de esa actividad minera en este caso. Porque lamentablemente a veces, sí, efectivamente, ahí se llevan a cabo las actividades mineras, pero una vez que se van las compañías, dejan eso desierto y altamente contaminado. Y las comunidades indígenas, nuevamente, en la pobreza. Pero se llevaron el oro y todo el oro, y cantidad de oro, jóvenes, como pasó con la minera que trabajó en San Marcos, según los reportes de las revistas económicas de los Estados Unidos y también de Guatemala, realmente se obtuvo una ganancia bastante. Pero para el país y para estas comunidades, quedaron hoyos por todos lados, jóvenes, incluso abusen, y por eso, lamentablemente, a veces hay hundimiento de tierra, sobre todo cuando hay temblor de tierra. Entonces, es la idea acá la posibilidad de la participación, jóvenes, de las poblaciones indígenas en esos beneficios. Otro tema creo que importante acá, veíamos 27, 28 jóvenes, en artículo 29. Los pueblos indígenas acá ya se consagra el derecho a tener un ambiente sano, fundamentalmente. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección sin discriminación. Principalmente el tema del medio ambiente, consagrado ya acá en el artículo 29. Asimismo, en el artículo 31 encontramos ya de manera expresa, jóvenes, el derecho a la propiedad intelectual. Solo quisiera leer acá para ponerlos en contexto. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales en la manifestación de sus ciencias, tecnología y cultura, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, la literatura, los diseños, los deportes y juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual, el derecho a la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Les compartí el otro día pues, el conocimiento que hemos tenido, ¿no? En el caso del pueblo Cuna de Panamá, pues tienen un anexo en el registro de propiedad intelectual de Panamá, específicamente de los pueblos indígenas, pero básicamente aparecen ahí los cunas administrando ese anexo del registro de la propiedad intelectual, particularmente para los pueblos indígenas de Panamá.
para proteger precisamente ese derecho de propiedad intelectual, para evitar los plagios, fundamentalmente acá, jóvenes. En Guatemala se ha hablado de esto, incluso hay algunas tesis que hablan, tesis de grado, especialmente en la facultad nuestra en el Código de Derecho, que habla sobre el derecho de propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Interesante, por cierto, pero sin embargo, hasta acá, en estos momentos, queda a nivel nada más de análisis académico. No existe ninguna regulación expresa respecto a este derecho de propiedad intelectual, y sobre todo por los textiles y también comida que se pudieran tener, pues, que se tiene sobre el derecho que se tiene sobre esos, esa producción de estos pueblos indígenas. Y pues a esto se refiere, creo que es bien importante este reconocimiento, esta regulación expresa del derecho intelectual de los pueblos indígenas. Luego, el artículo, algo novedoso acá, jóvenes, y que también el artículo 42, en el artículo 42, jóvenes, vamos a pasar estos artículos. En el artículo 42 aparece por primera vez que prácticamente en el seno de las Naciones Unidas se incluyó un organismo especializado a favor de los pueblos indígenas del mundo, y es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. En el seno de este Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas concurren representantes de pueblos indígenas, ya sea enviados por los estados o bien enviados por las organizaciones indígenas, a efecto de conocer temas con miras para su regulación sobre cuestiones indígenas. Entonces, aquí hay un aporte de organizaciones indígenas y también organismos especializados de Naciones Unidas. Pero el foro es importante porque recoge y toma en consideración las cuestiones relacionadas precisamente también con el contenido del convenio 169. De igual manera, con este otro cuerpo normativo internacional, jóvenes, creo que es una novedad que nos aparece en el artículo 42. Repito, este organismo, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, no es eventual, no es temporal, sino que tiene esa naturaleza permanente como parte de los organismos especializados de Naciones Unidas. E incluso hay comunicación y contacto con los estados nacionales, como se indica acá a nivel local. Luego creo que casi finalmente, jóvenes, acá, por favor, creo que es bien importante lo que dispone el artículo 43. Los derechos reconocidos en la presente declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, para la dignidad, el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Solo falta, quizá faltó indicar, no sé, pero eso será de carácter irrenunciable. Sin embargo, pues, es una observación que tenemos, ¿va? De carácter irrenunciable, porque son normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas. Creo que es importante, como cuando hablamos, por ejemplo, del derecho laboral o de derecho agrario en su caso, pues, también son normas mínimas, constituyen un conjunto de normas mínimas a favor de los trabajadores, ya sea del campo o del área rural, en el caso del tema laboral o del tema agrario, acá en el tema indígena, de igual manera, pero para la supervivencia de estas comunidades, de estos pueblos, la dignidad de estos pueblos y el bienestar de los pueblos del mundo. Y finalmente, acá, por favor, viene ya la interpretación, señala el artículo 46. De igual manera, voy a leer esto, perdón, el artículo 45. Nada de lo contenido en la presente declaración se interpretará en el sentido que menoscabe o suprime los derechos de los pueblos indígenas
aquí dice que tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro. Aquí está todo lo que tienen, jóvenes. Pero esto es importante, el artículo 46 dispone, nada de lo contenido en la presente declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una colectividad o realizar un acto contrario de la Carta de las Naciones Unidas. Ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes. Creo, por favor, creo que lo que dispone, lo que dice este artículo 46, jóvenes, nos aclara, si me permiten, por favor, el artículo 3. El artículo 3, jóvenes, lo que veíamos acá, precisamente en relación al derecho de la libre determinación, y el artículo 4. El artículo 46 creo que nos aclara al indicar que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Y quizá acá un poquito, ya les decía, jóvenes, mediatizado, pero tenemos acá, ya nos habla del derecho a la autonomía, al autogobierno. Y creo que es exactamente lo que nos está indicando el artículo 46 acá, jóvenes, al decir, nada de lo contenido en la presente declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, no se está empujando, por decir así, induciendo a que se constituyan estados y se separen del Estado nacional. Porque aquí mismo se indica, jóvenes, no se entenderá en el sentido de que autorice o orienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de los estados soberanos e independientes, que también es el espíritu del convenio 169. Sino básicamente aquí ya de manera expresa, no hacia el convenio 169, se está hablando de la autonomía, del derecho a la autonomía de que pueden gozar los pueblos indígenas desde la perspectiva amplia, si queremos, del derecho a la libre determinación. Bien, es todo. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Y finalmente, creo que para la próxima clase, si pudieran adelantar, de igual manera vamos a extraer algunos artículos que a nuestro juicio son relevantes de esta convención, jóvenes, de esta declaración americana. Entonces, esta es la Declaración de Naciones Unidas y que sí tiene pues, sus alcances en nuestro país. Ahora, en tanto que la Convención Americana, veremos en su oportunidad, pues no tiene carácter vinculante. Pero, sin embargo, jóvenes, se puede perfectamente sustentar cualquier pedido, demanda, requerimiento en el tema del derecho de los pueblos indígenas. Bien, se nos fue la hora, jóvenes. Agradecerles sobremanera, no sé si hay alguna pregunta. Si no, pues, muchas gracias de antemano, les deseo feliz fin de semana. Recordando, por favor, que nuestro examen es el lunes 23. Vamos a examinarnos siempre en la plataforma Moodle Radar, por favor. Ya tienen conocimiento de esta plataforma. Así que muchas gracias, les deseo feliz fin de semana. Feliz descanso, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, gusto saludarles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lick, una pregunta con respecto al examen. Sí, diga, Ismael, por favor.